Abril de 1945. Un soldado británico empuja las puertas de hierro de un campo en el norte de Alemania. El olor que lo invade es indescriptible. Miles de cadáveres yacían esparcidos por el suelo como objetos abandonados. Entre ellos, esqueletos vivientes que apenas podían moverse. Sus ojos han perdido el brillo, pero aún guardan una pregunta silenciosa. ¿Vinieron a salvarnos? Este era Bergen-Belsen, el campo de concentración que la historia ha intentado olvidar. A diferencia de Auschwitz o Treblinka, Bergen-Belsen no tenía cámaras de gas. Aquí la muerte llegaba de una forma aún más cruel, lenta, a través del hambre, la enfermedad y el abandono total. El sargento Peter Coombs, de tan solo 22 años, formó parte de las tropas británicas que llegaron primero. Décadas después aún temblaba al relatar. Creí estar viendo el fin del mundo. Personas con aspecto de fantasmas nos miraban como si fuéramos seres de otro planeta. Nunca imaginé que los humanos pudiéramos estar en ese estado. Bergen-Belsen comenzó en 1940 como algo completamente diferente. Era un campo de intercambio, un lugar donde se retenía a prisioneros judíos con pasaportes extranjeros para posibles negociaciones. Incluso contaba con jardines bien cuidados y una biblioteca. Para un prisionero judío en aquella época, Bergen-Belsen habría sido casi como ganarse la lotería en comparación con los otros campos. Pero en 1943, todo cambió. El campo se transformó en un almacén humano. Miles de personas enfermas y débiles fueron trasladadas desde otros campos que estaban siendo cerrados. Era como si los nazis hubieran decidido arrojar allí a todos aquellos que ya no eran aptos para trabajar, dejándolos morir lentamente. Joseph Kramer asumió el mando en diciembre de 1944. Era conocido como la Bestia de Belsen, no por ser más violento que otros, sino por desarrollar un sistema perfecto de negligencia. ¿Para qué desperdiciar balas?, les decía a sus subordinados. El hambre hace el trabajo mejor. La estrategia de Kramer era simple y terrible: dejar que la gente muriera sola, sin suficiente comida, sin medicinas, sin saneamiento básico. Fue un genocidio por omisión, tan efectivo como cualquier cámara de gas, pero mucho más lento y doloroso. Lo que hizo de Bergen-Belsen un campo único entre los campos nazis fue precisamente esto. No fue diseñado para matar rápidamente, sino para dejar que la gente se consumiera hasta la muerte. Era como una versión nazi del abandono total, donde se negaba la humanidad no mediante la violencia directa, sino mediante la indiferencia absoluta. Anna Frank murió en Bergen-Belsen, probablemente en febrero de 1945, pocas semanas antes de la liberación. Había sido trasladada desde Auschwitz, junto con su hermana Margot. Testigos afirman que las dos niñas murieron de tifus, abrazadas en un barracón frío y húmedo. El médico británico Hugh Llewellyn Glynn Hughes fue uno de los primeros en entrar en el campo. Su informe oficial decía: «No hay palabras en inglés que puedan describir adecuadamente lo que vi. El olor era indescriptible. La apariencia de los prisioneros era indescriptible». Bergen-Belsen demostró que los nazis podían cometer asesinatos en masa sin usar tecnología especial. Solo necesitaban privar a la gente de las condiciones básicas para vivir: alimento, agua potable, alojamiento adecuado y atención médica. Fue un laboratorio perfecto de lo que ocurre cuando se niega por completo la humanidad. Si crees que historias como esta deben contarse para que no se repitan, dale a me gusta y suscríbete al canal. Tu me gusta ayuda a que más personas conozcan estos recuerdos imborrables. Para comprender cómo Bergen-Belsen se convirtió en sinónimo de horror, debemos remontarnos a sus inicios, cuando era casi lo opuesto a lo que llegaría a ser. En 1940, los nazis crearon el campo como parte de una extraña estrategia diplomática. La idea era utilizar a los judíos como moneda de cambio en las negociaciones internacionales. El lugar elegido estaba cerca de la ciudad de Bergen, en el norte de Alemania. Era una región de pinares y suaves colinas, alejada de los grandes centros urbanos. Los nazis querían un lugar aislado, pero no tanto como para atraer la atención de las potencias extranjeras. Heinrich Himmler, jefe de la SS,
había ideado un plan que consideraba brillante. Mantendría a judíos con ciudadanía extranjera o conexiones diplomáticas en condiciones relativamente favorables para utilizarlos en futuras negociaciones. Era como tener un banco de rehenes oficiales. Adolf Haas fue nombrado primer comandante. A diferencia de los brutos que dirigían otros campos, Haas era un burócrata. Su misión era mantener a los prisioneros con vida y en buen estado para posibles inspecciones internacionales. En sus primeros años, Bergen-Belsen parecía casi civilizado en comparación con otros campos. Los prisioneros recibían correo, podían guardar algunas pertenencias personales, e incluso había actividades culturales. Rachel Genuth, quien sobrevivió al campo, recordó: «Cuando llegamos en 1943, pensé que algo andaba mal. ¿Dónde estaba la tortura que nos dijeron que nos esperaba?» El campo estaba dividido en diferentes secciones. Estaba el Sternlager, campo estrella, donde se recluía a judíos con pasaportes de países neutrales. El Neutralenlager albergaba a ciudadanos de países neutrales. Incluso había un Sonderlager para judíos considerados importantes para futuras negociaciones. Durante un tiempo, el sistema funcionó. Los nazis lograron intercambiar algunos prisioneros por alemanes detenidos en el extranjero. En 1944, un tren con 222 judíos húngaros partió de Bergen-Belsen con destino a Suiza. Para el mundo exterior, parecía que los nazis estaban siendo razonables con ciertos grupos. Pero esta fachada empezó a resquebrajarse en 1943. La guerra iba mal para Alemania y las autoridades nazis se dieron cuenta de que sus estrategias diplomáticas no funcionaban. Los países aliados no mostraron interés en grandes intercambios de prisioneros. El valor de los judíos como moneda de cambio estaba disminuyendo. Fue entonces cuando las autoridades nazis decidieron utilizar Bergen-Belsen con otro propósito: arrojar allí a todos los prisioneros enfermos y discapacitados de otros campos. Era más barato que matarlos inmediatamente, y de todos modos habrían muerto solos. En agosto de 1944 llegó el primer transporte de prisioneras de Auschwitz. Estaban enfermas, desnutridas y en un estado deplorable. Mary Bloom, quien había estado en el campo desde 1943, recordó la conmoción. De repente, nuestro pequeño campo, relativamente tranquilo, se llenó de mujeres que parecían fantasmas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que algo terrible estaba sucediendo. La transformación fue rápida y brutal. En cuestión de meses, Bergen-Belsen pasó de ser un campo de élite a un almacén para personas consideradas inútiles por el régimen nazi. Condiciones que antes eran soportables se volvieron insoportables debido al hacinamiento. El número de prisioneros se disparó de unos 4.000 en julio de 1944 a más de 60.000 en abril de 1945. Imaginen un pequeño pueblo intentando albergar a 15 veces más personas de las que tiene. Eso era exactamente lo que estaba sucediendo en Bergen-Belsen. Los nazis no se molestaron en ampliar la infraestructura del campo para albergar a tanta gente. No había suficientes barracones, letrinas adecuadas ni cocinas capaces de preparar comida para todos. Fue una negligencia deliberada, un genocidio por desprecio absoluto. ¿Qué opinas de la estrategia nazi de usar a la gente como moneda de cambio? ¿Cómo revela esto la mentalidad detrás del genocidio? En diciembre de 1944 llegó a Bergen-Belsen el hombre que transformaría el campo en uno de los peores experimentos humanos de la historia. Joseph Kramer no era un sádico en el sentido tradicional de la palabra. No torturaba personalmente a los prisioneros ni gritaba órdenes violentas. Su crueldad era mucho más refinada y, en cierto modo, más aterradora. Kramer tenía 37 años cuando tomó las riendas de Bergen-Belsen. Había trabajado en Auschwitz como subcomandante y conocía a la perfección todos los métodos nazis de exterminio. Pero en Belsen desarrolló su propia especialidad, el arte de matar mediante el abandono total. Era educado, siempre bien vestido y hablaba con voz tranquila, recordó Anita Lasker-Wallfisch, una sobreviviente. Eso fue lo más aterrador. Trataba nuestras muertes como un asunto administrativo,
como si fuéramos números en una hoja de cálculo que necesitaban ser puestos a cero. El método de Kramer era ingenioso en su diabólica simplicidad. Sabía que no necesitaba construir cámaras de gas ni organizar pelotones de fusilamiento. Simplemente tenía que negar a la gente las condiciones mínimas de vida. Era un genocidio por omisión, y nadie podía acusarlo directamente de asesinato. Durante su juicio después de la guerra, Kramer alegó que simplemente cumplía órdenes y que hacía todo lo posible en una situación difícil. Esta defensa reveló cuán distorsionada era su percepción de la realidad. Para él, dejar que 60.000 personas murieran de hambre y enfermedades era simplemente un problema logístico. Kramer redujo las raciones de comida a la mitad nada más llegar. Lo justificó diciendo que había escasez de provisiones debido a la guerra. En la práctica, condenaba a miles a morir de hambre. Un plato de sopa aguada y un trozo de pan era todo lo que recibían los prisioneros cada día. Rachel Jenut recordó: cuando Kramer llegó, la comida, ya escasa, se volvió casi inexistente. La gente empezó a morir en cuestión de semanas. Recorrió el campo como si inspeccionara una fábrica en perfecto funcionamiento. El comandante también suspendió toda la atención médica en el campo. Anteriormente, había al menos una enfermería básica y algunos medicamentos. Kramer cerró la enfermería y prohibió cualquier tipo de tratamiento médico. Su justificación fue que los recursos médicos debían reservarse para los soldados alemanes. Cuando las epidemias de tifus y disentería comenzaron a propagarse, Kramer no hizo nada para contenerlas. Al contrario, parecía satisfecho con la eficacia de las enfermedades. Un guardia que trabajaba bajo su mando testificó: decía que las epidemias eran soluciones naturales al problema de la superpoblación. Kramer tenía una rutina diaria que demostraba su absoluta frialdad. Todas las mañanas caminaba por los campos, contando cadáveres y anotando números en un cuaderno. No mostraba ninguna emoción, ni asco ni satisfacción. Era como si estuviera haciendo un inventario de productos defectuosos. Lo que hacía a Kramer particularmente escalofriante era su capacidad para justificar el genocidio. Creía sinceramente que estaba siendo eficiente e incluso humano. Es mejor dejarlos morir de forma natural que usar métodos violentos, declaró durante el juicio. Era la mentalidad de un burócrata aplicada al exterminio. Hilde Lisiewicz, prisionera alemana que trabajaba en la administración del campo, testificó sobre el comportamiento de Kramer. Hablaba de los muertos como si fueran estadísticas. Hoy tuvimos 300 bajas, decía, como si estuviera informando sobre la producción de una fábrica. Kramer también desarrolló un sistema perverso de selecciones, no para enviar a la gente a las cámaras de gas, sino para decidir quién recibiría las raciones más pequeñas de comida. Elegía a los más débiles para que recibieran lo mínimo, acelerando su muerte. Era darwinismo social aplicado deliberada y calculadamente. Durante los últimos meses antes de la liberación, Kramer simplemente dejó de intentar mantener cualquier atisbo de orden en el campo. Dejó los cadáveres pudriéndose al aire libre, suspendió la recolección de basura y permitió que las condiciones sanitarias se volvieran medievales. Fue una negligencia total llevada al extremo. Cuando los británicos llegaron en abril de 1945, encontraron a Kramer en su oficina, organizando papeles con calma. No intentó huir ni destruir pruebas. Recibió a los liberadores como si fuera un administrador entregando un informe de fin de jornada. Para él había cumplido su misión a la perfección. ¿Cómo se compara la frialdad burocrática de Kramer con la violencia directa de otros comandantes nazis? ¿Qué tipo de crueldad es más aterradora? Anna Frank murió en Bergen-Belsen entre febrero y marzo de 1945, pocas semanas antes de la liberación del campo. Tenía 15 años. Para la mayoría, Anna es simplemente la chica del diario que se escondió en Ámsterdam. Pero sus últimos meses revelan una historia mucho más compleja y dolorosa. En septiembre de 1944, Anna llegó al campo junto con su hermana Margot y sus amigas Hanna Goslar y Nanette Blitz. Había sido deportada de Auschwitz en el último transporte antes de que los nazis evacuaran el campo.
Las niñas estaban irreconocibles tras meses de privaciones. Hannah Goslar, amiga de Anna antes de la guerra, logró encontrarla en el campo a través de una alambrada que separaba las distintas secciones. El reencuentro fue devastador. Hannah recordó: Anna era calva, muy delgada y temblaba de frío. Lloró al verme y dijo: «Pensé que habías muerto». Durante estas conversaciones clandestinas a través de la valla, Anna le dijo a Hannah que creía que sus padres habían muerto. De hecho, Otto Frank, su padre, había sobrevivido y estaba siendo liberado por los soviéticos al mismo tiempo. Pero Anna nunca lo supo. Murió creyéndose sola en el mundo. Anne hablaba de cuánto extrañaba escribir, recordó Hannah. Dijo que ya no podía plasmar sus pensamientos en papel. La desesperaba. Era como si hubiera perdido la voz. La Anne que conocemos del diario, luminosa, esperanzada, llena de vida, había quedado destrozada por la experiencia de los campos. Las condiciones en Bergen-Belsen durante el invierno de 1944-45 fueron especialmente terribles para adolescentes como Anna y Margot. No había calefacción en los barracones. La comida consistía en una sopa aguada servida una vez al día, y las enfermedades se propagaron rápidamente entre la gente debilitada. Margot Frank, la hermana mayor de Anna, ya estaba muy enferma cuando llegaron al campamento. Siempre había sido la hija perfecta, estudiosa, obediente y responsable, pero en Belsen esas cualidades eran inútiles. Sobrevivir dependía únicamente de la suerte y de las pocas fuerzas que le quedaban. Nanette Blitz, otra amiga de la familia Frank, estaba en la misma tienda que las hermanas. Describió sus últimos días. Anna y Margot estaban muy débiles. Apenas podían mantenerse en pie. Anna aún intentaba cuidar de su hermana, pero ella misma se estaba muriendo. Era terrible ver a dos niñas tan jóvenes consumiéndose de esa manera. El tifus llegó al campo a principios de 1945 y se propagó rápidamente entre los prisioneros desnutridos con sistemas inmunitarios debilitados. Anna y Margot contrajeron la enfermedad al mismo tiempo. No había medicamentos, ni atención médica, ni siquiera agua potable. Los testigos afirman que Anna, incluso estando enferma, intentaba animar a los demás presos contando historias y chistes. Era como si, incluso cerca de la muerte, mantuviera su esencia de siempre buscar algo positivo en la situación más desesperada. La cruel ironía es que Anna Frank, quien se convirtió en un símbolo de esperanza y humanidad, murió en uno de los periodos más desesperanzadores de la historia. La niña que escribió: «A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena de corazón», pasó sus últimos días rodeada de una crueldad inimaginable. Margot murió primero, probablemente a principios de febrero de 1945. Anna falleció pocos días después. Según testigos, estaban abrazadas cuando las encontraron muertas en la tienda. Dos hermanas que se amaron, unidas hasta el final, víctimas de un sistema que quería borrar su existencia de la historia. Sus cuerpos fueron arrojados a una fosa común junto con cientos de otros muertos. No hubo funeral, ni lápida, ni nada que marcara el final de la vida de dos extraordinarias adolescentes. Eso era exactamente lo que querían los nazis, que personas como Anna Frank desaparecieran sin dejar rastro. Lo que hace que la muerte de Anna sea especialmente trágica es que ocurrió cuando la guerra prácticamente había terminado. Si hubiera logrado resistir unas semanas más, habría sido liberada. Se habría reencontrado con su padre. Habría sabido que su diario había sobrevivido y se convertiría en uno de los documentos más importantes de la historia. Pero quizás la mayor tragedia sea que Anna Frank representa a miles de otros niños y adolescentes que murieron en Bergen-Belsen y otros campos de concentración. Se hizo famosa porque su diario sobrevivió. Pero ¿cuántas otras Annas Frank murieron en silencio, con sus voces perdidas para siempre? ¿Por qué nos conmueve tanto la historia de Anna Frank? ¿Qué representa su muerte en Belsen sobre el valor de la vida humana? Durante sus últimos meses, Bergen-Belsen albergó a más mujeres que cualquier otro campo de concentración nazi. En abril de 1945,
Aproximadamente 40.000 de las 60.000 prisioneras eran mujeres. Provenían de toda la Europa ocupada por los nazis, judías húngaras, polacas, francesas y holandesas. Cada una contaba su propia historia de pérdida y sufrimiento. Lo primero que impactó a quienes vieron a estas mujeres fue su apariencia. Muchas habían perdido la mitad de su peso. Se les había caído el cabello debido a la desnutrición. Llevaban ropa hecha jirones, pero lo más impactante fueron sus ojos. Algunos aún conservaban una chispa de humanidad, otros parecían completamente vacíos. Gisela Perl era una médica húngara que llegó a Bergen-Belsen desde Auschwitz. Intentó ayudar a otras mujeres, incluso sin medicamentos ni instrumental médico. Usaba mis manos, recordó. Era todo lo que tenía. Sostenía las manos de mujeres moribundas. A veces eso bastaba para que al final no se sintieran solas. Las mujeres de Bergen-Belsen se enfrentaban a desafíos específicos que los hombres no tenían. Los problemas de higiene menstrual se convirtieron en un tormento adicional. Sin toallas sanitarias ni protección alguna, muchas usaban trapos sucios, lo que aumentaba el riesgo de infección. La menstruación también cesaba rápidamente debido a la desnutrición extrema. Las madres que llegaban al campo con sus hijos se enfrentaban a un dilema imposible. Compartir la poca comida que tenían con ellos significaba acelerar su propia muerte. Ahorrar comida para ellas mismas significaba ver a sus hijos morir de hambre. No había una opción correcta. Muchas mujeres se volvieron locas al intentar tomar esta decisión. Helena Birnbaum llegó a Bergen-Belsen con 6 meses de embarazo. No había atención prenatal, alimentación adecuada, ni condiciones propicias para tener un bebé. Sabía que mi hijo iba a morir, relató años después, pero una parte de mí aún esperaba un milagro. Eso es lo que hacemos las madres. Esperamos milagros incluso cuando sabemos que no ocurrirán. Las mujeres mayores murieron primero. No podían competir por los escasos alimentos disponibles y carecían de la fuerza física para protegerse. Muchas de estas mujeres eran abuelas que habían cuidado de familias enteras, que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, que habían forjado sus vidas y criado a sus hijos. En Bergen-Belsen nada de eso importaba. Un grupo particular de mujeres que llegó al campo llamó la atención. Eran jóvenes húngaras que habían sido deportadas directamente de sus hogares a Auschwitz y luego a Bergen-Belsen. Muchas nunca habían salido de sus pequeños pueblos. Eva Moses-Kor, una de las gemelas que fue sometida a experimentos en Auschwitz, recordó: «Estas chicas llegaron aún con sus mejores vestidos. En 2 semanas parecían esqueletos, igual que el resto de nosotras». Las amistades se volvieron cruciales para la supervivencia. Las mujeres formaban pequeños grupos y se cuidaban mutuamente. Compartían comida, se abrigaban juntas por la noche y cuidaban a quienes se enfermaban. Anita Lasker-Wallfisch explicó: «Sola, morirías en cuestión de días. Con amigas podrías sobrevivir semanas o meses». También había mujeres alemanas encarceladas en el campo. Eran comunistas, testigos de Jehová o mujeres consideradas antisociales por los nazis. A menudo recibían un trato algo mejor, y algunas consiguieron empleos en la administración del campo. Esto creó complejas tensiones entre las prisioneras. Ruth Gutmann, una judía alemana arrestada en 1943, se convirtió en intérprete en el campo. Recordó la dificultad de traducir las órdenes nazis para las mujeres que no hablaban alemán. ¿Cómo se le dice a una madre húngara que debe elegir a cuál de sus 2 hijos recibirá comida hoy? ¿Cómo se traduce esa crueldad? El invierno de 1944-45 fue particularmente cruel para las mujeres. No había calefacción en las tiendas y muchas dormían literalmente acurrucadas para evitar morir congeladas. Hadassah Bimko, dentista polaca, describió las mañanas. «Siempre nos despertábamos y descubríamos que algunas mujeres habían muerto durante la noche. Simplemente ya no despertaban». Las mujeres también sufrieron formas específicas de violencia sexual. Los guardias las obligaban a desnudarse durante inspecciones médicas, sin otro propósito que la humillación. Algunas eran obligadas a trabajar en la cocina o la lavandería, donde sufrieron abusos sexuales
por parte de guardias alemanes y prisioneros colaboradores. Cuando la menstruación cesó debido al hambre extrema, muchas mujeres inicialmente sintieron alivio, pero luego se dieron cuenta de que significaba que sus cuerpos se estaban muriendo. Fue entonces cuando comprendí que realmente me estaba muriendo, recordó Renée Firestone. Mi cuerpo había renunciado a la idea de seguir siendo mujer. ¿En qué se diferenciaba la experiencia de las mujeres en Bergen-Belsen de la de los hombres? ¿Por qué se contaban menos sus historias? Miles de niños pasaron por Bergen-Belsen. Algunos llegaron con sus familias, otros fueron separados de sus padres durante las deportaciones y llegaron solos al campo. El más pequeño tenía solo 6 meses. La mayoría no sobrevivió para ver la liberación. Los niños se enfrentaron a desafíos únicos en el campo. Eran los primeros en enfermar, ya que sus pequeños cuerpos no soportaban el hambre ni el frío. También eran los más vulnerables a las enfermedades que se propagaban rápidamente entre los prisioneros desnutridos. El tifus, la disentería y la neumonía mataban a niños en cuestión de días. Benjamin Mormelstein, un rabino que llegó al campamento con su familia, escribió sobre los niños: dejaron de jugar, dejaron de hacer preguntas, dejaron de llorar. Simplemente se sentaron en silencio, con la mirada perdida. Era como si sus espíritus hubieran muerto antes que sus cuerpos. Las madres hicieron lo imposible por proteger a sus hijos. Algunas consiguieron pequeños trabajos extra para tener acceso a migajas de comida. Otras intercambiaron sus pertenencias por un trozo de pan para dárselo a sus hijos. Pero por mucho que se sacrificaran, rara vez era suficiente para mantener con vida a un niño en el campamento. Eva Moses-Kor llegó a Bergen-Belsen a los 10 años, junto con su hermana gemela Miriam. Habían sobrevivido a los experimentos médicos de Joseph Mengele en Auschwitz y fueron trasladadas a Bergen-Belsen cuando se acercaron los soviéticos. Bergen-Belsen era peor que Auschwitz para los niños, recordó. Al menos en Auschwitz Mengele nos mantenía con vida para sus experimentos. En Belsen a nadie le importaba si vivíamos o moríamos. Los niños huérfanos eran adoptados informalmente por otras mujeres del campo. Las prisioneras que habían perdido a sus propios hijos cuidaban de los niños abandonados. Era una forma de mantener su humanidad y propósito incluso en las circunstancias más desesperadas. Cuidar a un niño me recordó quién era antes de llegar allí, explicó Gerda Weissman Klein. Los juegos infantiles se adaptaban a la brutal realidad del campo. Jugaban a la selección, donde un niño elegía a cuál de los demás podía vivir ese día. Jugaban a la distribución de comida, dividiendo rebanadas imaginarias de pan. Era como si, a través del juego, intentaran procesar un mundo que sus jóvenes mentes no podían comprender del todo. Thomas Giff tenía 13 años cuando llegó a Bergen-Belsen. Después de la guerra, creó más de 70 ilustraciones sobre su experiencia en el campo. Sus dibujos muestran niños esqueléticos, montañas de cadáveres y guardias brutales, pero también muestran momentos de cariño entre prisioneros. Incluso en el infierno hubo momentos de humanidad, explicó. Los niños mayores, de entre 12 y 16 años, a veces conseguían trabajos ligeros en el campo. Cargaban cadáveres, limpiaban tiendas y distribuían la poca comida disponible. Era un trabajo demasiado duro para sus cuerpos desnutridos, pero también les permitía seguir siendo útiles y quizás recibir una ración extra de comida. Helga Pollack, quien llegó al campamento a los 14 años, recordó: «Vi a mi amiga de 12 años cargando el cadáver de una mujer adulta. Era tan pequeña que arrastró el cuerpo por el suelo. Esto debería haber sido imposible para una niña, pero era nuestra realidad diaria». Muchos niños desarrollaron un envejecimiento prematuro que trascendió lo físico. Sus ojos reflejaban una triste sabiduría que no debería existir en personas tan jóvenes. Comprendían la muerte, la crueldad y la desesperación de una manera que ningún niño debería jamás comprender. El nacimiento de bebés en el campo era especialmente trágico. Las madres desnutridas no podían producir leche. No había fórmula infantil ni ningún tipo de alimento adecuado para los recién nacidos. Los bebés simplemente morían de hambre en cuestión de días o semanas.
Era común escuchar el llanto de bebés hambrientos durante la noche, un sonido que atormentaba a todos los prisioneros. Cuando llegó la liberación, muchos niños no entendían lo que estaba sucediendo. Habían olvidado cómo era la vida fuera del campo. Ya no sabían jugar con normalidad, desconfiaban de los adultos y no podían aceptar que podían comer cuando tenían hambre. La psicóloga Anna Ornstein, quien trabajó con niños sobrevivientes, explicó: era necesario enseñarles a estos niños a ser niños de nuevo. Los niños que sobrevivieron cargaron con las cicatrices psicológicas de Bergen-Belsen el resto de sus vidas. Muchos desarrollaron una ansiedad extrema relacionada con la comida, despertándose en mitad de la noche para comprobar si aún tenían algo que comer. Otros nunca lograron tener relaciones normales, porque aprendieron desde pequeños que las personas que amas pueden desaparecer en cualquier momento. ¿Cómo nos obliga la experiencia de los niños de Bergen-Belsen a repensar nuestra comprensión de la inocencia y la infancia? En Bergen-Belsen, los médicos encarcelados se enfrentaron a dilemas éticos insalvables. ¿Cómo ejercer la medicina cuando no hay medicamentos, instrumental ni condiciones higiénicas básicas? ¿Cómo decidir a qué paciente intentar salvar cuando miles mueren al mismo tiempo? Estos profesionales sanitarios se convirtieron en testigos privilegiados de la degradación sistemática de la vida humana. La doctora Hadassah Bimco era una dentista polaca que llegó al campo en 1943. A falta de instrumental dental, se convirtió en médica general por necesidad. Mi función no era curar, recordaba. Era intentar que la gente sufriera menos antes de morir. Era medicina paliativa en su forma más básica y desesperada. Cuando estallaron epidemias de tifus y disentería en el campo durante el invierno de 1944-45, los médicos presos no contaban con recursos para combatirlas. No había antibióticos, sueros, ni siquiera agua limpia para lavarse las manos. El doctor Paul Löwenhardt, médico alemán encarcelado por ser judío, describió su rutina. Caminaba entre los enfermos, les tocaba la frente para ver si tenían fiebre y los consolaba. Era todo lo que podía hacer. La falta de medicamentos obligó a los médicos a improvisar tratamientos con materiales imposibles. Fabricaban vendas con retazos de ropa sucia, creaban antisépticos con orina e intentaban elaborar vitaminas hirviendo cáscaras de patata cuando las tenían a mano. Era la medicina medieval del siglo XX. El doctor Fritz Bieberstein, cirujano berlinés, llegó al campo ya enfermo. Aún así, intentó operar a pacientes con instrumentos improvisados. Usé una cuchara para realizar una apendicectomía, relató después de la guerra. El paciente murió, por supuesto, pero al menos lo intenté. Eso era todo lo que nos quedaba, intentarlo, aún sabiendo que era inútil. Los médicos también se enfrentaban a dilemas sobre la asignación de recursos. Cuando solo había un poco de comida extra o algunos medicamentos de contrabando, ¿quién los recibiría? ¿El niño con mayores posibilidades de supervivencia o el adulto que podía cuidar a otros niños? Sophie afrontaba estas decisiones que ningún médico debería tener que tomar. La doctora Gisela Perl desarrolló su propio protocolo para tratar con mujeres embarazadas en el campo. Sabía que los bebés nacidos en Bergen-Belsen morirían en pocos días. Por lo tanto, indujo abortos en secreto a mujeres embarazadas, salvando al menos sus vidas. Maté a cientos de bebés, confesó años después. Y salvé a cientos de madres. No sé si hice lo correcto, pero hice lo que creí necesario. La documentación médica en el campo era prácticamente imposible. No había papel, bolígrafos, ni ningún tipo de registro. Los médicos intentaban memorizar casos y tratamientos, creando una bibliografía médica mental sobre cómo el hambre extrema y el estrés afectaban al cuerpo humano. El doctor Viktor Frankl, quien más tarde se haría famoso por sus escritos sobre psicología, realizó observaciones mentales sobre cómo la desesperación afectaba la mente humana. Cuando llegó la epidemia de tifus, los médicos sabían que era una sentencia de muerte para cientos de personas. La enfermedad se propagaba a través de los piojos y no había forma de controlar la infestación en un campamento superpoblado
donde la gente no podía lavarse. El doctor Abel Hart, médico clínico francés, describió la progresión de la enfermedad. Primero vino la fiebre alta, luego las manchas por todo el cuerpo, luego el delirio y finalmente la muerte. Duró entre 1 y 2 semanas. Fuimos testigos de una masacre biológica. Los médicos también se convirtieron en expertos forenses involuntarios. Podían determinar con solo observar un cadáver cómo había muerto la persona. Inanición, cuerpo completamente esquelético, tifus, manchas características, disentería, signos de deshidratación extrema o simplemente muerte cuando el cuerpo dejaba de funcionar sin una causa médica específica. Una de las cosas más difíciles para los médicos fue mantener la esperanza al ver que sus conocimientos eran inútiles. El doctor Leo Eitinger, psiquiatra noruego, desarrolló una depresión severa en el campo. Pasé años estudiando para ayudar a la gente. En Bergen-Belsen, mis conocimientos fueron inútiles. Peor aún, fue una tortura, porque entendía exactamente cómo moría la gente y no podía hacer nada para detenerlo. Algunos médicos utilizaban sus conocimientos con fines menos nobles. Corrían rumores de que ciertos médicos presos conseguían un trato preferencial, fingiendo tener enfermedades contagiosas o ser indispensables para la administración del campo. Era una zona éticamente intermedia, donde la supervivencia personal competía con los deberes profesionales. A la llegada de los liberadores británicos, muchos médicos prisioneros siguieron ofreciéndose como voluntarios para brindar atención médica de emergencia. La doctora Hadassah Bimco se convirtió en el enlace entre los médicos militares británicos y los supervivientes, traduciendo no solo idiomas, sino también explicando los efectos específicos del hambre extrema y el trauma psicológico. Cómo la experiencia de los médicos en Bergen-Belsen desafía nuestra comprensión de la ética médica y los límites de la medicina. El 15 de abril de 1945, soldados de la 11ª División Blindada Británica llegaron a las puertas de Bergen-Belsen. Esperaban encontrar un campo de prisioneros de guerra alemán. En cambio, descubrieron un infierno que sobrepasó todo lo imaginable. La liberación de Bergen-Belsen se convirtió en un momento decisivo en la historia, antes y después de descubrir de qué es capaz el ser humano. El teniente coronel Richard Taylor fue uno de los primeros oficiales en entrar al campo. Su informe oficial, escrito con la típica precisión militar, no pudo ocultar su conmoción. Estimamos que había aproximadamente 10 cadáveres sin enterrar esparcidos por todo el campo. Los prisioneros vivos que encontramos se encontraban en condiciones indescriptibles. El sargento Peter Coombs, de tan solo 22 años, formó parte de la primera patrulla. Décadas después, aún temblaba al relatar. El olor nos impactó incluso antes de que viéramos nada. Era un olor que nunca había olido y que jamás podría olvidar. Dulce, podrido, nauseabundo. Era el olor de la muerte en masa. Los soldados británicos no estaban psicológicamente preparados para lo que les esperaba. Habían luchado en la guerra durante años, habían visto morir a sus compañeros y presenciado la destrucción de ciudades enteras, pero nada los había preparado para ver esqueletos humanos vivos mirándolos como fantasmas. El capitán Derek Sington, que hablaba alemán y hacía de intérprete, describió su primer contacto con los prisioneros. Se acercaron a nosotros como si fuéramos apariciones. Nos tocaron los uniformes como si necesitaran asegurarse de que éramos reales. Algunos lloraban, otros simplemente nos miraban en silencio. Muchos eran demasiado jóvenes para haber vivido ese horror. Los soldados se dieron cuenta rápidamente de que liberar el campo no era suficiente. Debían actuar con rapidez para salvar las vidas que aún podían salvarse. Unas 60. 000 personas seguían vivas en el campo, pero muchas murieron en las semanas posteriores a la liberación porque sus cuerpos no se adaptaron a una nutrición normal. El doctor Hugh Llewellyn, Glyn Hughes, director médico de la Fuerza Británica, asumió la imposible tarea de organizar la atención médica para miles de personas simultáneamente. No teníamos suficientes hospitales en toda Inglaterra,
para atender tantos casos urgentes, informó. Tuvimos que improvisar un hospital de campaña desde cero. La decisión médica británica fue controvertida, pero necesaria. Aislaron todo el campo como zona de cuarentena. Existía el riesgo de que el tifus se propagara a las tropas británicas y a la población civil alemana local. Los supervivientes, finalmente liberados, descubrieron que aún no podían marcharse. El soldado William Lowry, de 19 años, fue asignado a cargar cadáveres. Mi trabajo consistía en amontonar los cuerpos en una fosa común, recordó. Algunos aún estaban calientes. Otros eran solo piel y huesos. Yo era solo un chico de la Escocia rural. ¿Cómo se prepara a un joven de 19 años para cargar los cadáveres de niños? Los británicos obligaron a ciudadanos alemanes de la cercana ciudad de Bergen a visitar el campo y ayudar con la limpieza. Muchos alemanes afirmaron desconocer lo que ocurría allí. El teniente coronel Taylor no aceptó estas excusas. Era imposible ignorarlo. El olor se extendía kilómetros. Lo sabían y decidieron no verlo. Las enfermeras militares británicas se ofrecieron como voluntarias para trabajar en el campamento, aún conociendo los riesgos de contagio. La hermana Molly Silva Jones recordó: «Vi cosas que ninguna mujer debería ver. Niños que parecían muñecas rotas, mujeres que pesaban 30 kilos. Pero también vi esperanza. Vi a personas que se negaban a rendirse, incluso después de todo lo que habían pasado». Los soldados también encontraron a Joseph Kramer, el comandante del campo, todavía en su oficina cuando llegaron. Fue arrestado de inmediato, pero su absoluta calma perturbó a muchos soldados británicos. El sargento Norman Turgel recordó: «Se comportó como si fuera un simple administrador que cediera responsabilidades al siguiente turno. No mostró culpa, arrepentimiento ni emoción alguna». La documentación británica del campo fue meticulosa. Lo fotografiaron todo, filmaron testimonios y recopilaron pruebas. Sabían que estaban presenciando algo que el mundo necesitaba ver y creer. El camarógrafo británico Sidney Bernstein creó un documental titulado «Estudio factual de los campos de concentración alemanes», para preservar la evidencia visual. Muchos soldados británicos sufrieron traumas psicológicos duraderos tras Bergen-Belsen. En aquel entonces, no había apoyo psicológico para el personal militar. Regresaron a casa con imágenes y experiencias que no pudieron compartir con familiares y amigos. El soldado Harry Oakes confesó años después: «Nunca logré contarle a mi esposa lo que vi allí. ¿Cómo se le explica el mal absoluto a alguien que ha llevado una vida normal? ¿Cómo ha cambiado la experiencia de los liberadores nuestra comprensión del deber de presenciar y documentar las atrocidades?» Tras la liberación, Bergen-Belsen se convirtió en una operación humanitaria de emergencia sin precedentes. Los británicos necesitaban salvar miles de vidas, tratar epidemias, retirar montañas de cadáveres e intentar restaurar la dignidad humana de personas que habían sido sistemáticamente deshumanizadas durante años. La primera prioridad era alimentar a los supervivientes, pero esto resultó ser una trampa mortal. Quienes habían pasado meses comiendo un tazón de sopa aguada al día no podían simplemente volver a comer con normalidad. Sus sistemas digestivos se habían adaptado al hambre extrema. La comida normal podía matarlos. La doctora Janet Vaughan, hematóloga británica enviada para supervisar la atención médica, creó un protocolo de alimentación revolucionario. «Comenzamos con una cucharadita de papilla cada 2 horas», explicó. Era una agonía dar tan poca comida a la gente hambrienta, pero dar más sería un asesinato. Algunos supervivientes murieron porque encontraron reservas de comida y comieron demasiado de golpe. La retirada de cadáveres se convirtió en una operación militar. Los británicos utilizaron excavadoras para empujar miles de cuerpos a fosas comunes. Era una solución práctica pero inhumana. Estas personas merecían un entierro digno, pero no había tiempo ni recursos. Cada hora de retraso significaba más muertes entre los supervivientes. Los soldados alemanes capturados eran obligados a cargar cadáveres y limpiar el campamento. Era una forma de justicia poética,
pero también una necesidad práctica. El teniente Michael Hargrave supervisaba esta labor. Algunos soldados alemanes vomitaban constantemente, otros trabajaban en silencio. Pocos parecían comprender realmente lo que habían contribuido a crear. La cuestión de la documentación era urgente. Los británicos sabían que necesitaban preservar la evidencia de lo que habían encontrado, pues sospechaban que a las generaciones futuras les costaría creerlo. El fotógrafo militar George Roger creó algunas de las imágenes más perturbadoras de la historia de la humanidad, documentando montañas de cadáveres y esqueletos supervivientes. La limpieza del cuartel reveló más horrores. Los soldados encontraron cientos de cadáveres escondidos bajo las camas, tras las paredes y en rincones oscuros. Los supervivientes habían convivido con cuerpos en descomposición durante semanas. Era imposible para una mente sensata comprender cómo la gente había logrado sobrevivir psicológicamente en semejante situación. La tarea de identificación fue prácticamente imposible. La mayoría de los cuerpos estaban irreconocibles debido a la descomposición y la desnutrición extrema. Muchos sobrevivientes ya no recordaban sus propios nombres, y mucho menos identificar los cuerpos de sus familiares. Miles de personas fueron enterradas como desconocidos. Las enfermeras británicas se enfrentaron a desafíos únicos al atender a las sobrevivientes. Muchas estaban desnudas o vestidas con harapos. No había suficiente ropa, jabón ni productos de higiene femenina. La hermana Molly Silva Jones organizó un sistema donde las sobrevivientes en recuperación ayudaban a cuidar a las más débiles. El aspecto psicológico era tan complejo como el médico. Muchos supervivientes no podían creer que realmente hubieran sido liberados. Esperaban que los guardias nazis regresaran en cualquier momento. Otros desarrollaron una agresividad extrema, luchando por cada migaja de comida como si aún estuvieran en el campo en funcionamiento. La doctora Bimko, la dentista polaca que sobrevivió al campo, se convirtió en un puente entre los liberadores y los supervivientes. Explicó a los médicos británicos los efectos específicos de la inanición prolongada y ayudó a los supervivientes a comprender que los soldados estaban allí para ayudarlos, no para hacerles daño. Establecer algún tipo de orden administrativo fue crucial. Los británicos crearon listas de supervivientes, intentaron reunir a las familias separadas y organizaron la comunicación con la Cruz Roja para localizar a sus familiares. Pero la mayoría de las familias habían quedado completamente destruidas. La gente estaba descubriendo que eran los únicos supervivientes de familias enteras. El campo permaneció en cuarentena durante semanas debido al riesgo de tifus. Irónicamente, los supervivientes, finalmente liberados, seguían sin poder irse. Algunos estaban furiosos, otros comprendían la necesidad. Era una prueba más de cómo la guerra había distorsionado incluso los actos de compasión. Cuando finalmente llegó el momento de cerrar Bergen-Belsen, los británicos tomaron una decisión simbólica poderosa. Quemaron todo el campo. El 21 de mayo de 1945 incendiaron los últimos barracones. Fue una forma de purificación, un ritual que cerraba un capítulo de la historia humana que nunca debió haber sucedido. ¿Por qué la fase posterior a la liberación fue casi tan traumática como el propio encarcelamiento para muchos sobrevivientes? Bergen-Belsen fue demolido en mayo de 1945, pero sus lecciones siguen vigentes 80 años después. El campo nos enseña que el genocidio no solo requiere cámaras de gas o pelotones de fusilamiento. Puede perpetrarse mediante la negligencia sistemática, el abandono deliberado y la negación de las condiciones básicas de vida. Es una lección que sigue siendo relevante en un mundo donde aún vemos campos de refugiados superpoblados y poblaciones enteras privadas deliberadamente de comida, agua y atención médica. Lo que hace de Bergen-Belsen una experiencia especialmente inquietante es cómo reveló que sociedades aparentemente civilizadas pueden volverse cómplices de atrocidades por inacción. Los ciudadanos alemanes que vivían cerca del campo insistían en que no sabían lo que estaba sucediendo, pero el olor a muerte se extendía a kilómetros de distancia. Era imposible no saberlo.
decidieron no verlo. Esta dinámica de no querer saber sigue vigente hoy en día. ¿Cuántas atrocidades ocurren en el mundo contemporáneo mientras la gente opta por ignorarlas? Bergen-Belsen nos recuerda que la pasividad ante el sufrimiento humano es una forma de complicidad. No necesitamos ser autores directos para ser responsables. La experiencia de los médicos en Bergen-Belsen planteó cuestiones de ética profesional que aún se debaten. ¿Cómo deben actuar los profesionales sanitarios cuando los recursos son insuficientes para salvar a todos? ¿Quién debe recibir tratamiento cuando no hay suficiente para todos? Estas preguntas resurgen en pandemias, emergencias humanitarias y sistemas sanitarios saturados. Joseph Kramer, la bestia de Belsen, representó algo más aterrador que un sádico violento. El burócrata que comete genocidio mediante una administración eficiente. Mataba mediante hojas de cálculo, informes y decisiones administrativas. Esta forma de maldad burocrática sigue siendo una de las mayores amenazas para la humanidad, ya que puede ser perpetrada por personas que se consideran profesionales competentes, no criminales. Los sobrevivientes de Bergen-Belsen cargaron con traumas únicos que los diferenciaron de los sobrevivientes de otros campos. Muchos desarrollaron culpa por haber sobrevivido cuando tantos otros murieron. Otros nunca lograron superar su obsesión por la comida, despertándose en mitad de la noche para comprobar si aún tenían algo que comer. Este trauma generacional se transmitió a los hijos y nietos de los sobrevivientes. La liberación del campo por parte de los británicos sentó precedentes importantes para futuras intervenciones humanitarias. Fue una de las primeras veces que el ejército tuvo que lidiar simultáneamente con evidencia de genocidio, una emergencia médica masiva y la documentación de crímenes de guerra. Las lecciones aprendidas influyeron en los protocolos de liberación de campos posteriores y en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz. Ana Frank se convirtió en un símbolo de Bergen-Belsen, pero su fama eclipsó inadvertidamente las historias de miles de otras víctimas. Existe el riesgo de que personalizar el Holocausto a través de figuras como Ana nos haga olvidar la escala industrial del genocidio. Bergen-Belsen no trataba sobre una niña famosa que murió trágicamente, sino sobre un sistema diseñado para eliminar a personas enteras de la existencia. El hecho de que Bergen-Belsen sea menos conocido que Auschwitz revela cómo construimos la memoria histórica. Auschwitz tenía cámaras de gas visibles, chimeneas de crematorios y evidencia física impactante. Bergen-Belsen fue simplemente negligencia extrema, por lo que parece menos espectacular. Pero esta distinción es peligrosa porque sugiere que algunas formas de genocidio son más graves que otras. La documentación británica de Bergen-Belsen estableció estándares para la preservación de pruebas de atrocidades. Las fotografías, películas y testimonios recopilados por los liberadores se convirtieron en la base de los juicios por crímenes de guerra y sentaron precedentes para futuros tribunales internacionales. Demostraron que documentar atrocidades es una responsabilidad moral, no solo legal. Hoy, Bergen-Belsen es un monumento silencioso. No hay barracones que visitar ni cámaras de gas que ver. Solo hay campos vacíos y monumentos que recuerdan el lugar donde murieron miles de personas. Esta ausencia física hace que el lugar sea más perturbador, no menos. Obliga a los visitantes a usar la imaginación para comprender el horror, lo cual puede ser más impactante que ver ruinas preservadas. La lección más importante de Bergen-Belsen es que el mal absoluto no requiere monstruos evidentes. Puede ser perpetrado por burócratas eficientes, ciudadanos pasivos y sociedades que deciden no intervenir. El campamento nos recuerda que nuestra humanidad es más frágil de lo que nos gustaría admitir y que protegerla requiere vigilancia constante. Bergen-Belsen demostró que se puede matar a personas sin violencia directa, simplemente eliminando sus condiciones de vida. Es una lección sobre el valor de la dignidad humana básica, el acceso a la comida, el agua, el refugio y la atención médica. Cuando estos elementos se niegan deliberadamente, el resultado es genocidio, incluso sin disparar una sola bala. ¿Cómo nos obliga Bergen-Belsen
a repensar nuestra responsabilidad personal ante el sufrimiento humano que ocurre lejos de nosotros. Bergen-Belsen sigue siendo el campo de concentración que la historia ha intentado olvidar. Sin cámaras de gas que fotografiar ni chimeneas dramáticas que filmar, no encaja en la narrativa cinematográfica del Holocausto. Pero quizás precisamente por eso necesitamos recordarlo. Bergen-Belsen nos muestra que el genocidio puede ocurrir mediante la indiferencia, una burocracia eficiente y una sociedad que elige no ver. 78 años después, las lecciones siguen siendo urgentes. En un mundo donde aún vemos a poblaciones enteras privadas de sus necesidades básicas, donde las burocracias administran el sufrimiento humano, donde las sociedades optan por ignorar atrocidades lejanas, Bergen-Belsen sirve de advertencia. El mal absoluto no necesita monstruos evidentes. Puede ser perpetrado por personas comunes que simplemente deciden que ciertas vidas no importan. Las voces de los sobrevivientes se van silenciando una a una. Su responsabilidad recae ahora en nosotros. Recordar, dar testimonio y asegurar que la historia no se repita. Bergen-Belsen nos enseña que nuestra humanidad es más frágil de lo que imaginamos, pero también que preservarla es nuestra mayor responsabilidad. Entre las pertenencias encontradas por los soldados británicos en Bergen-Belsen se encontraban cientos de cartas sin enviar, pedazos de papel garabateados con últimas palabras para familiares lejanos, notas de amor escritas en momentos de desesperación, testamentos de personas que sabían que estaban muriendo. Estos mensajes revelan la humanidad que persistió incluso en el lugar más inhumano de la tierra. Sarah Kohn, una joven húngara de 19 años, escribió a su madre en marzo de 1945. Querida mamá, si encuentras esta carta, debes saber que pensé en ti hasta el último momento. Recuerdo tu pastel de manzana y cómo me cantabas para dormirme. Espero que hayas sobrevivido. Espero que aún haya bondad en el mundo. Sarah murió 3 días después de escribir estas palabras. Isaac Stern, profesor de matemáticas de Berlín, dejó 47 cartas escritas en trozos de papel que encontró en el campo. Le escribía una carta al día a su hija Miriam, como si ella pudiera leerlas. Mi querida Miriam, hoy es martes, o al menos eso creo. Les di clases de matemáticas a 3 niños con palos en la tierra. Aprendieron a sumar aunque tenían hambre. Esto me da esperanza. Los sobrevivientes dicen que escribir se convirtió en una forma de mantener la cordura. Incluso sin papel, escribían cartas mentalmente, memorizando cada palabra como si fueran oraciones. Rachel Posner, quien sobrevivió al campamento, explicó: escribir cartas imaginarias era como mantener a mi familia viva en mi mente. Mientras pudiera contarles historias, no habían muerto del todo. El doctor Hans Levy, médico de Viena, creó un diario clandestino del campo con trozos de papel médico desechado. Documentó muertes, nacimientos, pequeños actos de bondad y crueldad. Alguien debe recordar los nombres, escribió. Si muero, espero que alguien encuentre estos papeles y sepa que existimos, que teníamos nombres e historias. Las cartas también revelaban secretos familiares guardados hasta el final. Los abuelos confesaban amores de juventud, los padres pedían perdón por errores del pasado, los hijos agradecían cosas sencillas que antes consideraban normales. Era como si la proximidad de la muerte les diera la libertad de decir verdades que nunca antes se habían atrevido a decir. María Goldstein le escribió a su marido: Mi querido Hermann, nunca te dije que desafinabas en la ducha. Ahora desearía poder oír tu voz desafinada todos los días del resto de mi vida. Ojalá hubiera podido abrazarte más, besarte más, hablar menos de cosas sin importancia. Los niños escribieron a sus juguetes abandonados. Eva Rosenberg, de 8 años, dejó una nota para su muñeca Greta. Querida Greta, espero que alguien te cuide. No olvides cepillarte el pelo todos los días como te enseñé. Si no regreso, busca a una buena chica para que sea tu nueva mamá. Algunos presos escribieron cartas a personas que ni siquiera conocían. Testamentos dirigidos a quien encuentre esto.
pidiéndoles que contaran sus historias al mundo. David Corman, periodista polaco, escribió: «Me llamo David Corman. Tengo 34 años. Fui profesor, esposo, padre. Morí en Bergen-Belsen no por ser un criminal, sino por ser judío. Por favor, recuerden que existí». Las cartas de amor eran especialmente conmovedoras. Las parejas separadas durante las deportaciones se escribían como si aún pudieran reencontrarse. «Mi querido Samuel», escribió Rosa Bloom, «te espero en la estación de tren como prometimos. Llevo nuestra canción favorita en el recuerdo. La cantaré cuando nos volvamos a ver». También hubo cartas de perdón. La gente perdonó a los vecinos que los habían denunciado, a los amigos que los habían abandonado, incluso a los guardias que los habían maltratado. Era como si, ante la muerte, algunos decidieran liberar sus corazones del odio. Los rabinos del campamento organizaron un sistema clandestino de correo interno. Las cartas circulaban entre las tiendas, creando una red de comunicación que mantenía a las familias separadas, informadas unas de otras. Era peligroso. Ser descubierto con cartas podía acarrear un severo castigo, pero también era una forma de resistencia espiritual. Algunas de las cartas más desgarradoras eran de padres a hijos que habían perdido durante el transporte o poco después de su llegada. «Mi pequeño Jacob», escribió Martha Weiss, «solo tenías 3 años cuando nos separaron. Si alguien te encuentra, diles que tu mamá te amó hasta su último aliento. Diles que fuiste mi luz». ¿Qué nos revelan estas últimas cartas sobre la necesidad humana de conexión, incluso en los tiempos más oscuros? Décadas después de la liberación de Bergen-Belsen, médicos y psicólogos comenzaron a identificar un patrón específico de trauma que afectaba no solo a los sobrevivientes, sino también a sus hijos y nietos. Se trataba de un fenómeno nuevo para la ciencia: cómo un trauma extremo podía transmitirse biológicamente de generación en generación. Los sobrevivientes de Bergen-Belsen se convirtieron, sin saberlo, en casos de estudio de las secuelas del genocidio. La doctora Judith Kestenberg, psicoanalista que trabajó con sobrevivientes del Holocausto durante 40 años, identificó patrones únicos entre los sobrevivientes de Bergen-Belsen. Eran diferentes a los sobrevivientes de otros campos, observó. Había una obsesión particular con la comida, una ansiedad específica por la salud y una dificultad única para confiar en las autoridades médicas. Eva Klein sobrevivió a Bergen-Belsen a los 16 años. 40 años después, todavía se despertaba a las 3 de la mañana para comprobar si tenía comida en el refrigerador. «Sé que es irracional», le explicó a su terapeuta. «Sé que tengo suficiente comida, pero mi cuerpo no lo puede creer. Es como si mis células recordaran el hambre». El síndrome de Belsen incluía síntomas específicos que lo diferenciaban de otros trastornos de estrés postraumático. Los sobrevivientes desarrollaron un acaparamiento compulsivo, especialmente de alimentos y medicamentos. Acumulaban alimentos enlatados en armarios, escondían dinero en docenas de lugares diferentes y tenían varias farmacias en casa por si acaso. Michael Rosenberg, hijo de sobrevivientes, creció en una casa donde la comida se escondía en cada habitación. «Mi madre guardaba latas en su habitación, galletas en el baño, barras de chocolate dentro de libros. Decía que era solo por seguridad, pero sabíamos que era porque no podía creer que siempre hubiera comida disponible». Los supervivientes de Bergen-Belsen también desarrollaron una forma específica de ansiedad médica. Habían visto cómo enfermedades simples se volvían mortales en el campo, por lo que cualquier síntoma físico los aterrorizaba. La doctora Sarah Moskowitz, quien ha estudiado a supervivientes durante décadas, señaló: «No confiaban en los médicos, pero tampoco podían dejar de buscar atención médica. Era una dolorosa paradoja». Ruth Stern, una sobreviviente, fue al médico semanalmente durante 30 años después de la guerra. Cada dolor de cabeza era un tumor cerebral, cada tos, una neumonía, cada fiebre, un tifus, admitió. Mi mente sabía que exageraba, pero mi cuerpo recordaba lo rápido que moría la gente en el campo.
La transmisión generacional del trauma se descubrió por casualidad. Los hijos de los supervivientes de Bergen-Belsen presentaban pesadillas sobre campos de concentración que nunca habían visto, ansiedad extrema relacionada con la comida y las figuras de autoridad, y una forma específica de culpa por no haber sufrido lo suficiente en comparación con sus padres. Lisa Goldman, hija de sobrevivientes, desarrolló bulimia a los 15 años. No podía parar de comer y luego me sentía culpable por desperdiciar comida. Mis padres siempre hablaban de lo valiosa que era cada migaja. Me sentía culpable por haber nacido en una época de abundancia. Los investigadores descubrieron que el trauma de Bergen-Belsen generó cambios epigenéticos, alteraciones en la expresión génica que podrían transmitirse a las generaciones futuras. Era como si los cuerpos de los sobrevivientes hubieran aprendido a esperar el hambre y la privación, y hubieran transmitido esta expectativa biológicamente a sus hijos. La doctora Rachel Yehuda, especialista en trauma generacional, estudió específicamente a familias de Bergen-Belsen. Encontramos marcadores biológicos específicos de estrés extremo, no solo en los sobrevivientes, sino también en sus hijos e incluso en sus nietos. El trauma literalmente cambió la composición genética de estas familias. Los nietos de los sobrevivientes mostraron sensibilidades específicas. Tenían dificultades para desperdiciar alimentos, desarrollaban ansiedad en situaciones que involucraban figuras de autoridad y a menudo elegían profesiones relacionadas con la ayuda humanitaria o la medicina. Era como si hubieran heredado la responsabilidad de reparar el mundo. David Rosner, nieto de una sobreviviente, se especializó en medicina en emergencias humanitarias. Siempre sentí que tenía una deuda con el mundo, explicó, como si necesitara salvar vidas para compensar el sufrimiento de mi abuela. Es irracional, pero así lo siento. Las terapias tradicionales no funcionaron bien con los sobrevivientes de Bergen-Belsen. Los terapeutas tuvieron que desarrollar enfoques específicos que consideraran no solo el trauma individual, sino también la destrucción total de comunidades y culturas enteras. Se trataba de un trauma personal, un trauma histórico y un trauma espiritual a la vez. La doctora Dori Laub, una sobreviviente que se convirtió en psicoanalista, acuñó el concepto de testimonio terapéutico. Para sanar el trauma de Bergen-Belsen, una persona necesita contar su historia, pero también necesita que alguien la escuche y crea de verdad. El testimonio es tanto sanación individual como responsabilidad histórica. Algunos sobrevivientes nunca pudieron hablar de sus experiencias. Vivieron décadas en silencio, cargando solos con recuerdos demasiado profundos para que una mente individual los procesara. Sus hijos crecieron conociendo solo fragmentos de la historia familiar, intentando llenar los vacíos con su imaginación. El silencio también se convirtió en una forma de transmitir el trauma. Los niños percibían el dolor de sus padres, incluso cuando no se verbalizaba. Mi padre nunca habló de Bergen-Belsen, relató Robert Klein, pero la tristeza siempre estuvo presente, como una nube que perseguía a nuestra familia. Sabíamos que algo terrible había sucedido, incluso sin saber exactamente qué. ¿Cómo nos enseña el trauma de Bergen-Belsen sobre la responsabilidad colectiva de procesar y sanar las heridas históricas? Bergen-Belsen representa más que un simple campo de concentración en la historia del Holocausto. Es un laboratorio de lo que sucede cuando la indiferencia sistemática reemplaza la violencia directa como herramienta de genocidio. El campo nos enseña que la matanza masiva no requiere sofisticación tecnológica. Basta con negar a las personas las condiciones básicas para vivir y esperar a que la naturaleza haga el resto. Las 70.000 personas que murieron en Bergen-Belsen no fueron gaseadas ni fusiladas. Murieron de hambre, enfermedades y negligencia deliberada. Fue un genocidio por omisión, administrado por burócratas que se consideraban administradores eficientes, no asesinos en masa. Esta forma de maldad, fría, calculada, aparentemente civilizada, sigue siendo una de las mayores amenazas para la humanidad. Joseph Kramer, la bestia de Belsen, ejemplifica cómo personas aparentemente normales
pueden perpetrar atrocidades mediante la indiferencia sistemática. No torturó personalmente a prisioneros, sino que creó un sistema donde la tortura se realizaba automáticamente. Es una lección sobre cómo el mal puede institucionalizarse y normalizarse. Las cartas sin enviar halladas en el campo revelan que, incluso en las peores circunstancias, las personas conservan su humanidad a través del amor, el recuerdo y la esperanza. Estos mensajes nos recuerdan que detrás de cada estadística del Holocausto había personas reales con sueños, miedos y relaciones. El trauma generacional experimentado por los sobrevivientes de Bergen-Belsen demuestra que los genocidios tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de sus víctimas directas. El sufrimiento se transmite biológicamente de generación en generación, creando olas de dolor que se propagan durante décadas. Esto hace que la prevención de los genocidios sea aún más urgente. No solo estamos protegiendo el presente, sino también el futuro. La liberación del campo por parte de los británicos sentó las bases para futuras intervenciones humanitarias y la documentación de crímenes de lesa humanidad. Las fotografías, los testimonios y las pruebas recopiladas se convirtieron en la base de nuestra comprensión moderna de la responsabilidad internacional y el deber de proteger a las poblaciones vulnerables. Bergen-Belsen sigue siendo relevante porque nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre la naturaleza humana, la responsabilidad colectiva y la fragilidad de la civilización. En un mundo donde aún vemos poblaciones deliberadamente privadas de sus necesidades básicas, donde las burocracias administran el sufrimiento humano, donde las sociedades optan por ignorar atrocidades lejanas, las lecciones de Bergen-Belsen siguen siendo urgentes. El campamento nos enseña que nuestra humanidad no está garantizada. Necesita ser defendida y cultivada constantemente. El recuerdo de quienes murieron allí sirve no solo para honrar el pasado, sino también para proteger el futuro. Recordar Bergen-Belsen es un acto de resistencia contra todas las fuerzas que quieren hacernos olvidar el valor infinito de cada vida humana. 79 años después de la liberación, las voces de los sobrevivientes se van silenciando una a una. Su responsabilidad recae ahora en nosotros, preservar su memoria, aprender de sus experiencias y garantizar que el nunca más no sea solo una frase, sino un compromiso real con la dignidad humana. Bergen-Belsen nos recuerda que la indiferencia puede perpetrar el mal absoluto, que la negligencia puede causar genocidios y que nuestra mayor responsabilidad como seres humanos es nunca dejar de cuidarnos unos a otros. Es una lección que no podemos olvidar.